esta combinación. No habían estudios clínicos que compararan la seguridad del tratamiento entre cefepime y piperacina tazobactam en pacientes hospitalizados, por lo cual el doctor Kian con un grupo de la Universidad de Vanderbilt deciden hacer este estudio, en donde vamos a ver, vamos a volver cefepime y piperacina tazobactam en desenlaces renales. Entonces, este fue un estudio clínico pragmático. Los ensayos clínicos pragmáticos son aquellos que se hacen lo más parecido a la vida real o a la práctica clínica para establecer la eficacia de una medida que se hace en la práctica clínica, si tiene o no un impacto significativo. Fue un ensayo abierto, es una de las limitantes de este ensayo, pero los investigadores no podían cegar qué grupo iba a recibir piperacina tazobactam o qué grupo cefepime, porque las administraciones eran diferentes y visualmente era fácilmente distinguible, por eso lo hicieron abierto. Son grupos paralelos aleatorizados donde va a haber un grupo de piperacina tazobactam y un grupo de cefepime, y se comparó el perfil de seguridad entre estos dos antibióticos. Se realizó entre el 10 de noviembre de 2021 al 7 de octubre de 2022 en un solo centro, que fue el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Ese proyecto fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional. Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado para ingresar al estudio, y había una junta independiente que se encargaba de hacer un monitoreo de los datos y de la seguridad del estudio durante el curso de todo el ensayo. Dentro de los criterios de inclusión tenían que ser pacientes mayores de 18 años que estuviesen en el servicio de emergencias del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt o en la unidad de cuidados intensivos médicos, que tuvieran menos de 12 horas desde la presentación al ingreso del hospital donde se realizó el estudio, y que los tratantes dieran la orden de iniciar una cefalosporina antiseudomona, que para el estudio la única aprobada era cefepime, o penicilina antiseudomonas, que en este caso fue piperacina tazobactam. Dentro de los criterios de exclusión, uno de los criterios de exclusión era haber recibido una dosis de una cefalosporina antiseudomona o una penicilina antiseudomona durante los últimos 7 años previos al estudio, que hubiese alergia documentada a las cefalosporinas o a penicilina, que fuese población carcelaria, también estaba acá, que el paciente estuviese recluido en una institución carcelaria, o que los médicos tratantes considerasen que se encontraba contraindicado usar una cefalosporina antiseudomona o una penicilina antiseudomona para el tratamiento óptimo del paciente, basado incluso en aislamientos previos o en resistencias previas que demandaron usar otros antibióticos. O que el paciente tuviese una sepsis relacionada a neuroinfección, dado que pues piperacina tazobactam no tiene una penetrancia del sistema nervioso central, y eso iba a generar un sesgo de selección. Esa fue la forma en la que se hizo la incorporación y la autorización de los pacientes. Se encontraron 3.806 pacientes hospitalizados con una infección aguda con criterios de elegibilidad. Después de hacer el análisis, quedaron 2.634 pacientes, que fueron los que se aleatorizaron y fueron los pacientes en los que se va a hacer el análisis por protocolo. Y posteriormente se aleatorizaron uno a uno por un sistema informático que los ponía en el grupo de piperacina tazobactam o en el grupo de cefepime, para finalmente tener 1.214 pacientes en el grupo de cefepime y 1.297 en el grupo de piperacina tazobactam. Estas fueron las tablas que ellos dieron para la administración de los medicamentos, pues según un protocolo institucional. Era como los médicos tratantes deberían hacer la administración de tanto el cefepime como el piperacina tazobactam. Entonces tenían las tasas de filtración glomerular y las dosis de cefepime ajustadas por la dosis de filtración glomerular. Y en cuanto a piperacina tazobactam, todos los pacientes recibían una dosis de carga de 3.375 gramos en 30 minutos, y después se daba la dosis de mantenimiento, también asociado a si tenía más de 20 mililitros por minuto de tasa de filtración glomerular o menos de 20, si era un paciente que se encontraba en hemodiálisis intermitente
o era un paciente que ya estaba con terapia de reemplazo renal. Y el único grupo donde usaron dosis más altas de piperacin tazobactam fue en los pacientes que tuviesen fibrosis quística, donde la dosis establecida fue de 4.5 gramos cada 6 horas en una infusión de 4 horas. Algo que llama la atención es que todos los pacientes que estaban en el grupo de piperacin tazobactam entraron en un protocolo de extensión de infusión extendida. ¿Cuál era el objetivo principal de este estudio? O el outcome primario era establecer el estadio más alto de insuficiencia renal aguda o muerte entre la aleatorización y el día 14, medido una escala ordinal de 1 a 5. Entonces, este era el objetivo principal, era ver el desenlace renal en estos dos grupos, tanto de piperacin tazobactam como cefepime, y esta era la clasificación. Si los pacientes no tenían ninguna alteración de la creatinina, se clasificaban como 0. Si la creatinina se encontraba 1.5 a 1.2 veces sobre el nivel inicial o tenía un aumento de 0.3 miligramos por decilitro, iba a ser del grupo 1. Si tenía entre 2 y 2.9, grupo 2, entre 3, mayor a 3 veces el nivel inicial, o una insuficiencia renal aguda con una creatinina mayor a 4 iba a pertenecer al grupo 3, y 4 era la escala ordinal para los pacientes que fallecieron durante el estudio. Y dentro de los objetivos secundarios, el objetivo secundario era un compuesto de muerte, efectos adversos mayores, necesidad de terapia de reemplazo renal o disfunción renal persistente, definido como una creatinina superior a 2 veces el valor basal que tenía el paciente al ingreso. Asociado al número de días vivo, libre de delirio, dentro de los 14 días del tratamiento, que se definió como el día de números calendario en el que el paciente estuvo vivo y que tenía una evaluación positiva con CAN-ICU o una puntuación de RAS entre -4 y -5. Estas escalas las evaluaban los médicos tratantes cada 12 horas, 2 veces al día, para establecer el estado de conciencia de los pacientes y el grado de compromiso neurológico. Dentro del análisis estadístico, inicialmente el ensayo se diseñó para inscribir 2.050 pacientes, que iba a proporcionar un análisis estadístico del 80% y establecer una razón de proporción de 0.65 para el análisis primario, para el outcome primario. Algo para tener en cuenta de este estudio es que el 75% de los pacientes de la población del ensayo estaban recibiendo vancomicina al momento del reclutamiento, por lo cual hicieron un aumento de la población a 2.500 para mejorar el poder estadístico. Con 2.500 pacientes tendrían un poder estadístico cercano al 92%, y asumiendo que el error alfa iba a ser del 0.5%, ellos asumían que iban a tener un 70% de pacientes que no iban a desarrollar lesión renal aguda, solo un 10% en la etapa 1, 7% en la etapa 2, 7% en la etapa 3 y un 6% de muerte. Y el análisis primario incluyó a todos los pacientes que se aleatorizaron y recibieron al menos una dosis del medicamento indicado en cada grupo. Entonces, en cuanto a los resultados, vamos a ver que las poblaciones son muy similares. El promedio de edad fue de 57 años y se equiparaba en ambos grupos. También el género estuvo balanceado en los grupos, al igual que las poblaciones. A pesar de que se hizo en un solo centro, tenían representación de población hispánica, población no hispánica blanca, población no hispánica negra y otras razas definidos como aquellos que no estaban dentro de las primeras 3 categorías. Las horas desde la presentación al hospital hasta la autorización fueron de 1.3 horas versus 1.1, o sea, fue similar. Y la mayoría de los pacientes provenían del servicio de urgencias, tanto del grupo de cefepime como del grupo de piperacin tazobactam, y un menor porcentaje provenían de la unidad de cuidado intensivo. Los pacientes tenían más o menos la mitad de los pacientes en cada grupo tenían sepsis definida como un score de sepsis de SOFA mayor a 2 puntos. Y estos fueron los focos de infección que principalmente se encontraron en los dos grupos, donde vemos que son similares en ambos grupos y fueron principalmente focos intraabdominales, pulmonares, tejidos blandos o geniturinarios. Acá vemos lo que les comentaba, donde ellos por el score de SOFA
lo definieron como sepsis en 2 puntos y fueron igual para los dos grupos, es decir, que tanto el grupo de cefepime como piperacina tazobactam eran pacientes que estaban igual de enfermos para asegurarse que los resultados no estuviesen sesgados por otras condiciones que pudiesen interferir tanto en el outcome primario como en el outcome secundario. Y vemos cómo los estadios de lesión renal fueron similar en ambos grupos y al igual que los niveles de creatinina en ambos grupos. Y lo único en lo que vemos diferencia es que hay un ligero aumento de los pacientes en el grupo de cefepime que tuviesen un aumento de porcentaje de compromiso en su estado de conciencia medidos con las escalas que vimos previamente. Entonces, cuando se hacen los análisis tanto de cefepime como de piperacina tazobactam por otras variables que pudiesen influir en los desenlaces primarios y secundarios, vemos que en el uso de vasopresores que impactan a los pacientes clínicamente enfermos, el uso de vasopresores fue el mismo para los dos grupos, una proporción del 13%, y se usaron los mismos vasopresores en cada grupo. Al igual que otros medicamentos nefrotóxicos como aminoglucósidos y carbapenémicos, que fueron los medicamentos más frecuentemente asociados, que se asociaron en un 7% en el grupo de cefepime y un 7.1% en el grupo de piperacina tazobactam, fueron iguales al hacer el análisis, o las medicaciones que pudieran tener un impacto neurológico, que para el caso del estudio eran benzodiazepinas, barbitúricos, opioides, ketamina, antipsicóticos o uso de glucocorticoides, también fue similar tanto en el grupo de cefepime como de piperacina tazobactam. Esto que nos permite establecer que los resultados que vamos a obtener de este estudio no estaban sesgados por otras condiciones que impactan en este tipo de pacientes están sépticos o que están críticamente enfermos, que pudiesen llegar a sesgar o a jalar el resultado hacia uno u otro molécula de las que estamos evaluando. Entonces, acá vemos cómo se comportó, cómo fue la administración de los medicamentos por cada uno de los grupos. Entonces, una de las limitaciones del estudio es que tanto los pacientes que estaban aleatorizados para cefepime como para piperacina tazobactam durante el periodo de la autorización recibieron por lo menos una dosis del medicamento que no era. Y es que vemos acá que como azul más claro es Piptaz, y vemos que durante los días del estudio los pacientes, durante alguno de los días del estudio, los pacientes recibieron en algún momento Piptaz en el grupo de cefepime en el grupo de Piptaz, o este color intermedio, vamos a ver que recibieron los dos medicamentos al mismo tiempo. Entonces, eso puede hacer que se aumente un poco el error tipo 1 y hacer que las diferencias estadísticas que hayan dentro del estudio puedan no ser tan significativas por ese uso combinado de los antibióticos que estamos evaluando, y pues en especial en los perfiles de seguridad. Entonces, acá vemos las características de los hallazgos. Entonces, lo que les comentaba, la población, tanto de cefepime como de Piptaz, recibieron vancomicina de manera concomitante. 82.7% en el grupo cefepime, 80.9% en el grupo de piperacina tazobactam. El tiempo promedio de uso de antibióticos de estos pacientes fue 3 días en promedio. Y vemos que los medicamentos que más frecuentemente se asociaron en este grupo de pacientes fueron aminoglucósidos y carbapenémicos como parte de la terapia que se había definido por parte de los tratantes. En cuanto a los resultados, tanto los outcome primarios como secundarios, vemos que en el outcome primario, que era el impacto en el compromiso renal medido por los 4 estadios, no hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, por lo menos en este momento podemos establecer que tanto cefepime como piperacina tazobactam son medicamentos seguros desde el punto de vista renal, dado que no impactan, no hay diferencias en el impacto en el desarrollo de los diferentes estadios de lesión renal establecidos por el grupo. Fueron exactamente iguales. En cuanto a los resultados secundarios o el outcome secundario, midieron
otros eventos adversos que fueron similares, donde no era estadísticamente significativo, y vemos cómo en delirio, o en el compromiso neurológico, en cefepime fueron más frecuentes que en piperacina tazobactam. Pero cuando uno trata de ver los números gruesos, no ve gran diferencia en cuanto al número de casos que se presentaron en cada uno de los grupos, por lo que es necesario hacer una evaluación un poco más profunda de cómo se hizo la evaluación para entender un poco más cómo fue que ellos establecieron estos eventos neurológicos que eran más frecuentes en el grupo de CFPB. Y acá vemos también los impactos en la terapia de reemplazo renal, que fue similar para ambos grupos, los días de estancia en UCI y los días libres de ventilación mecánica, donde tanto para cefepime como para piperacina tazobactam fueron idénticos. Y en cuanto al desarrollo de reacciones alérgicas, fueron similares en ambos grupos. Recordemos que si había la alergia conocida, el paciente no ingresaba, pero hubo, tanto en el grupo de PIPTAS como en el grupo de cefepime, hubo pacientes que desarrollaron alergia durante el tratamiento, que fueron los que se ejemplifican acá en esta tabla. Entonces, cuando se hace el análisis multivariable para el resultado primario, vemos que no hay diferencia, ni cuando se evalúan por SOFA, ni por sexo, ni por los niveles de creatinina previos al estudio. Entonces vemos que en cuanto al análisis multivariable para el outcome primario, no hay diferencia. Entonces seguimos estableciendo que no hay diferencia en cuanto a los resultados renales de usar piperacina tazobactam versus FEPIME. Y eso es importante porque por lo menos este estudio unicéntrico habla que la asociación entre piperacina tazobactam y vancomicina, que fue hasta el 80%, el 82% en este grupo, al parecer no tuvo ningún impacto sobre, eh, sobre los desenlaces renales de estos pacientes. Acá vemos la relación entre lesión renal aguda o muerte en un tiempo específico, que fueron los análisis POC-HOC, que se hizo a las 48 horas, a las 72 horas y a las 96 horas, y vemos que cuando se evalúan los grupos tanto de cefepime como de piperacina tazobactam, no existen diferencias, dado por los intervalos de confianza amplios, incluso negativos en estos grupos evaluados. Entonces, con esto seguimos afirmando que en cuanto al perfil de seguridad renal, cefepime y PIPTAS pueden ser iguales o equiparables. Cuando vamos a hacer los análisis de sensibilidad en cuanto a los días libres de delirio y supervivencia, vemos que lo que les decía previamente, cuando se evalúan los números gruesos, parece no haber mucha diferencia en cuanto a la presentación del delirio definida por las escalas del CAMSIO, el RAS o la escala de Glasgow que vamos a ver a continuación. Entonces vemos que el número de presentación generalmente no distan mucho del grupo cefepime al grupo de piperacina tazobactam. Pero cuando se hace el análisis estadístico y se hace por el análisis de Wilcoxon, nos damos cuenta que esta P es significativa y esta es la manera en la que ellos definen que los pacientes en el grupo de cefepime tienen mayores desenlaces neurológicos adversos en comparación con el grupo de piperacina tazobactam. Cuando hacemos el análisis por días de presentación, tanto de la escala de Glasgow como el RAS, como el CAMSIO a través de los 14 días de tratamiento, pues vemos algo muy similar, donde los primeros días donde hay más números de pacientes, cuando ingresan, cuando se hace la aleatorización, vemos que en cefepime se presentan un poco más frecuente estas alteraciones del estado de conciencia. Acá vemos, este es para un Glasgow menor a 8. Entonces vemos cómo es más frecuente en los primeros días y es un poco más frecuente en el grupo de cefepime que en el grupo de piperacina tazobactam. Cuando vamos a evaluar el RAS, que es la escala de sedación de Richmond, vemos que se equiparan un poco más los datos, pero aún así hay días en los que llega a ser un poco más frecuente la presencia de esta disminución del estado de conciencia evaluada por esta escala durante el tratamiento con cefepime que con piperacina tazobactam. Y cuando lo hacemos por la evaluación del CAM, bien sea el CAM hospitalario o el CAM ICU, vemos también que aunque se parecen numéricamente y los casos no pareciesen ser numéricamente diferentes del grupo de cefepime piperacina tazobactam, cuando se hace el análisis estadístico, que es uno de los fuertes de este estudio, nos damos cuenta que sí hay un impacto sobre el compromiso neurológico.
Esta es la gráfica de Forest Plot que nos pone el artículo donde ellos hacen los análisis por los diferentes subgrupos analizando los endpoints primarios y secundarios. Y en la mayoría de los casos vemos que no hay diferencias, por lo menos en cuanto a el deterioro de la función renal, donde vemos que no es significativo y donde todos los intervalos de confianza cruzan el 1, y el único grupo donde vemos que hay una diferencia que pudiese llegar a ser importante es en los pacientes que desarrollan compromiso neurológico, definido como coma, donde tenemos un OR que es cercano al 1, pero que llega a ser estadísticamente significativo a favor de piperacillin tazobactam, de no generar estos efectos adversos que sí aparecen cuando se valoran en el grupo de SFPIM. Les digo, el rango estadístico en este grupo es muy corto, pero pues al hacer el análisis vio que era significativo. Entonces, acá seguimos viendo el outcome primario, donde hablábamos de los estadios de lesión renal o muerte, y vemos que tanto en el grupo de SFPIM como en el grupo de PIPTAS no hay diferencias significativas y son prácticamente en la misma proporción de pacientes que pues, se pueden llegar a presentar con una discreta elevación numérica de los pacientes que fallecieron en el grupo de SFPIM, pero que estadísticamente no fue significativo ni se le pudo dar un valor a ese dato numérico. En cuanto a muerte o necesidad de terapia de reemplazo renal, vemos que en estas curvas de Kaplan-Meier son muy similares, están separadas, pero esta distancia, al igual que en los primeros análisis, no es estadísticamente significativa, pero pues se alcanza a ver una tendencia a que PICTAS podría tener menos impacto sobre la lesión renal que CFPIM. Recordemos que CFPIM se tenía que ajustar. Uno de los errores de CFPIM es que no se ajustaba frecuentemente a las tasas de filtración glomerular en los estudios previos, por lo cual este estudio estableció unas pautas para hacer el ajuste en cuanto se viesen esas disfunciones del filtrado glomerular. Y cuando nuevamente volvemos a hacer el análisis de muerte o lesión renal, en estas curvas vemos que no hay una diferencia significativa, y vemos que en estas curvas que se hacen ya haciendo el análisis competitivo de riesgo, vemos que son muy similares, están muy cercanas, con lo cual seguimos afirmando que en el outcome primario no hay diferencias estadísticamente significativas. Pero cuando hacemos los análisis competitivos de riesgo, vemos en este caso que CFPIM comparado con piperacillin tazobactam tiene un hazard ratio de 1.2 en el desarrollo de compromiso neurológico. Entonces acá nos damos cuenta que en cuanto a coma o delirium, pues fue más frecuente en el grupo de CFPIM que en el grupo de PIPTAS, aunque lo que les comentaba previamente, estadísticamente están muy cercanas las gráficas, pero nuevamente el análisis estadístico demostró que era significativo. Y en cuanto a muerte, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa. Entonces esto es como un resumen de lo que muestra este estudio. Entonces teníamos una población donde la media de edad era de 58 años, se aleatorizaron 1.400 hombres, 1.071 mujeres, en dos grupos, un grupo de piperacillin tazobactam y un grupo de CFPIM. Fue un estudio open label en un único centro, donde el resultado primario era evaluar el mayor estado de disfunción renal o muerte al día 14 de tratamiento en la escala ordinal que les mostré, y donde acá no hubo diferencias estadísticamente significativas del grupo de CFPIM al grupo de piperacillin tazobactam. Entonces, ¿qué se concluyó? ¿Cuál fue la discusión con este estudio? Que entre los adultos que acudieron al hospital con sospecha de infección en este ensayo pragmático, que recordemos que estaba hecho para evaluar una práctica clínica y su impacto, no difirió entre los pacientes asignados al grupo de CFPIM-PIPTAS. Y es importante en este grupo que hasta 80% de los pacientes que estaban en el grupo de piperacillin tazobactam recibieron de manera concomitante vancomicina sin que eso impactase en el compromiso renal. Y que los pacientes que se asignaron al azar al grupo de CFPIM presentaron más disfunción neurológica medida por el número días vivos y libres de delirio y coma, que fue lo que vimos cuando se hace el análisis día a día de las 3 escalas que se usaron para medir. Una de las limitaciones es que
Los autores hablan de disfunción neurológica, pero esa disfunción neurológica se dio principalmente por alteración del estado de conciencia, principalmente, o delirio. Ninguno de los pacientes presentó ni encefalopatía ni estatus convulsivo, que se ha definido en otros estudios como un comportamiento completamente diferente de la neurotoxicidad por cefepime, y ese que se presenta en menor porcentaje. Menos del 3% de los pacientes que reciben cefepime presentan este tipo de neurotoxicidad, a las cuales generalmente no estamos acostumbrados a reconocerlas tempranamente, o existen factores confusores del paciente que no nos dejan establecer fácilmente si el delirium que está presentando el paciente está mediado por el antibiótico o por otras condiciones propias de la enfermedad. Entonces, en estudios preclínicos previos, cuando de piperacin tazobactam, se observó que la piperacin en tazobactam disminuye los OTP1 y 3 de las células tubulares renales sin afectar la tasa de filtración glomerular cuando se mide por cistatina C, pero esto se manifiesta en un aumento de los niveles de creatinina en sangre. Entonces, al nivel de estos transportadores aniónicos a nivel tubular, esto explicaría por qué estudios previos mostraban que PIPTAS podría producir falla renal, pero al parecer no es una falla renal, sino una disminución en la secreción tubular de creatinina con aumento o reflejo de niveles plasmáticos, que no se ve cuando se hace medición por otras moléculas como cistatinas. En algunos modelos animales se observó que PIPTAS incluso fue un factor protector en el desarrollo de insuficiencia renal aguda cuando se asociaba a vancomicina. Recordemos que la lesión renal por vancomicina está por la formación por la obstrucción de cilindros a nivel del túbulo y al desarrollo de una nefritis. Son como los dos mecanismos que se han descrito en vancomicina. Al parecer, en modelos animales, esto no se ha podido comprobar en humanos, cuando se asocia PIPTAS, esta inhibición de los canales iónicos, de los canales de iones a nivel de las células tubulares, podrían llegar a generar un factor protector. Pero nuevamente solamente se ha visto en el estudio modelo animal. Y estudios previos como los que les mostré inicialmente, donde se evidencian revisiones sistemáticas, donde son estudios retrospectivos y observacionales, habían reportado que la asociación entre PIPTAS y vancomicina de manera concomitante producía más lesión renal. Sin embargo, este estudio, donde 1.939 pacientes recibieron PIPTAS asociado a vancomicina, no demostró que hubiese un impacto en el compromiso de la función renal. En cuanto a cefepime se ha descrito previamente que puede cruzar la barrera hematoencefálica y la neurotoxicidad, aunque no está bien descrita, al parecer está mediada por la interacción con GABA y su alta afinidad con los receptores GABA. La neurotoxicidad va en un espectro que va desde el delirio y la alteración del estado de conciencia hasta estados graves como estatus convulsivo o una encefalopatía, siendo estos dos grupos los de menor proporción, y lo que se ha visto en la mayoría de estudios, que nuevamente son observacionales, es que el principal compromiso neurológico o la disfunción neurológica que se ve en los pacientes con cefepime está definida como alteración del estado de conciencia, delirio o aparición de mioclonías. Y este estudio sugiere que cefepime puede aumentar modestamente, y por eso lo puse en negrilla y subrayado el modestamente, porque si bien el análisis estadístico dio significativo, cuando uno mira de manera muy acuciosa los números y las curvas que se construyeron a partir de esos datos, la cercanía de ambos es bastante, por lo cual este riesgo de disfunción neurológica puede que no sea tan alto, y lo que nos obligaría es a tener precauciones en el uso de cefepime en poblaciones de riesgo, como pacientes que tengan deterioro de la función renal, pacientes que lleguen a tener neuroinfecciones o pacientes adultos mayores, que fue lo que se vio en la revisión que se hizo en 2018 de Clinical Infectious Disease. ¿Cuáles fueron las limitaciones de este estudio? Uno de los principales problemas es que este es un estudio de un solo centro. Esto limita la generalización de los resultados, a pesar de que tenía representación de varias poblaciones
en este estudio, pero el hecho de que sea un solo centro no nos permite extrapolar los resultados tan fácilmente. El estudio no fue cegado, por lo cual eso podía afectar las valoraciones adicionales por parte de los tratantes, es decir, que fueran más acuciosos en la realización del raso de la escala de Glasgow en los pacientes que recibían cefepime y que fueran pidiesen más frecuentemente para clínicos como la creatinina para determinar tempranamente la lesión renal en pacientes que estuviesen recibiendo la combinación de piperacina, tazobactam, vancomicina. Entonces, esta limitación puede hacer que la validez de estos resultados no sea tan ampliamente significativa. Otro problema, que fue lo que vimos en las gráficas de barras, es que por lo menos 1 de cada 5 pacientes recibieron un antibiótico no asignado para el grupo. Entonces, los grupos de cefepime recibieron piptadas, los del grupo de piptadas recibieron cefepime a lo largo de los 14 días, y eso puede hacer que las verdaderas diferencias que existan en las terapias no se puedan ver como el grado de disfunción renal entre ellos. La medición de la creatina previo al inicio de la enfermedad también fue un limitante, no se logró obtener en todos los pacientes. Ellos, en la mayoría de los pacientes, casi en el 90% de los pacientes, lograron tener una creatinina basal por los récords de la historia clínica, pero hubo pacientes en los cuales no fue posible establecer. Entonces habían pacientes que podían llegar con disfunción renal o demostrar disfunción renal dentro del estudio, pero no teníamos conocimiento de cuál era la creatinina previa. Otra de las limitaciones es que la evaluación de los resultados se vio limitada al egreso del paciente. Es decir, el momento en que el paciente egresaba, perdía el seguimiento y no se podían evaluar desenlaces a largo plazo. Los pacientes en promedio, como les comenté, recibieron solamente 3 días de tratamiento antibiótico, lo cual puede llegar a limitar los resultados en terapias más prolongados o en infecciones de difícil control, como pueden ser intraabdominales o infecciones de tejidos óseos, que van a requerir más tiempo. Entonces, es muy difícil extrapolar resultados de este estudio en otras poblaciones donde se requieran terapias antibióticas extendidas. El estudio solo recopiló datos de disfunción neurológica en cuanto relaciona a delirio y coma. Toda alteración del estado de conciencia, principalmente medido por las escalas, no hubo otra forma de valorarlo, y una de las limitantes es que esto es observador dependiente. Yo hago el Glasgow, el CAM o el RAS, y según lo que me puntúe le doy un valor, pero va a tener la limitación de que depende de quien lo esté observando y si le parece o considera que cumple o no con un punto de una de estas escalas de valoración para establecer la disfunción neurológica. Cuando uno hace un estudio de seguridad o de efectividad, generalmente uno compara un desenlace para permitir establecer la asociación de lo que yo estoy buscando. Cuando este estudio compara 2 tratamientos y 2 desenlaces de seguridad, eso nos aumenta el riesgo de que tengamos pues, mayor sesgo a un error tipo 2, y esto desencadena en tener falsos negativos del estudio. Y lo otro es que Piptaz se usó en infusión extendida, como vimos, fue infusión extendida de 4 horas para todos los pacientes, y esto pues limitaría la aproximación a otro tipo de dosificaciones. Entonces, las conclusiones del estudio es que entre los adultos hospitalizados en ese ensayo clínico, el tratamiento con piperacina tazobactam no aumentó la incidencia de insuficiencia renal o muerte, mientras que el tratamiento con cefepime resultó en más disfunción neurológica, pues teniendo precauciones con lo que les comenté, lo que es de cómo ellos evaluaron la disfunción neurológica. Y ya como tal, las conclusiones que podemos tener de este estudio, mis conclusiones son que tanto Piptaz como cefepime son terapias antimicrobianas que van a ser seguras y eficaces en el contexto de un paciente con una infección aguda, y que frecuentemente las usamos y que por lo menos desde el punto de vista renal no van a tener un impacto mayor. Desde el punto de vista neurológico es difícil evaluarlo completamente y de una manera objetiva en este estudio, pero pues son terapias que van a ser seguras. Que es importante que cuando nosotros establezcamos una terapia antimicrobiana empírica, hagamos el ajuste posterior si tenemos la oportunidad de recuperar los aislamientos, y si no, y si vamos a mantener esa terapia empírica, hay que seguir de manera estricta los efectos adversos en poblaciones de riesgo. Recordemos, los antibióticos son quimioterapéuticos, van a tener efectos adversos durante el tratamiento, y esos efectos van a impactar en los resultados clínicos finales del paciente, por lo cual es sumamente importante vigilar estos efectos adversos, conocerlos y establecer las medidas que eviten que se desarrollen en los pacientes y que generen complicaciones. Y
se requerían unos estudios multicéntricos y de mayor número de pacientes que de verdad nos permitan establecer un riesgo mejor dilucidado de neurotoxicidad o nefrotoxicidad en cuanto hablamos de las combinaciones de piperacillin, tazobactam o CFP. Listo, eso es lo que les traía para el día de hoy. Quedo atento a sus preguntas o comentarios. El doctor Iván tiene levantada la mano. Hola, sí, buenos días, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, muchas gracias por tu excelente presentación. Tengo unas cosas que decir adicionales a lo que tú ya mencionaste, aunque ya creo que tocaste todos los puntos de forma muy clara sobre el estudio, pero una de las cosas que uno se detiene a ver y que también nos señalan en la editorial de este estudio es la baja mortalidad que hubo en este grupo de personas, que solamente fue el 7%, entendiendo que eran pacientes de infección aguda, con criterios de sepsis, con muchas cosas que uno esperaría pues tener una tasa de complicaciones mayores, solamente fue como de un 7% en ambos grupos o menos de mortalidad, y solamente el 50% de los pacientes estuvieron sépticos. Entonces eso yo creo que también nos quita un poco el poder de este estudio para decir en un paciente que esté gravemente enfermo con falla renal aguda por sepsis, que es el paciente típico de disfunción orgánica por hipoperfusión tisular, eh, si estas conclusiones puedan ser dadas de la misma forma, yo creo que no, porque fueron pacientes relativamente a los que le fue bien. Otra cosa importante que tú mencionabas es la dosificación de ambos antibióticos, porque aquí, entre comillas, le dieron un poquito de palo al cefepime, porque mencionan en los métodos que el cefepime fue administrado de forma en infusión inmediata o en, digámoslo así, En 5 a toda minutos. velocidad, con toda la velocidad posible, mientras que la piptazo fue administrada de forma intermitente con infusión extendida. Entonces eso también tiene que ver, uno se da cuenta que a veces los pacientes con cefepime, cuando usted les pasa muy rápido el medicamento, pueden tener una incidencia más importante de efecto adverso neurológico en el momento inmediato en que se pasa, que es un poquito distinto a la encefalopatía por cefepime, que es una cosa que se da más con dosis acumuladas. Entonces creo que de pronto ahí podemos estarle dando un poquito de paro al cefepime por el tipo de administración que se dio, por una cosa que no se ajustó desde un comienzo, por ser un ensayo pragmático. La otra cosa que tú mencionabas, que yo también pienso que es importante recalcar, es si 0.3 días de diferencia en el estado neurológico o en estancia hospitalaria va a ser significativo desde el punto de vista clínico. Si lo ves desde el punto de vista estadístico, no hay duda, pero 0.3 días sí será una diferencia estadísticamente, clínicamente significativa. Yo no sé, yo creo que eso hay que tomarlo con pinzas. Realmente una de las cosas que uno también mira es que la dosis de pictazo que se utilizó fue una dosis relativamente baja, 3.375, y si uno se va a ver cuáles son las recomendaciones actuales de la medicación, pues casi que los 18 gramos hay que ponérselos casi que a todos los pacientes, sobre todo con los puntos de corte nuevos que hay para de CLSI para las enterobacterias. Eh, para mí la conclusión más grande, que eso también lo dice en la editorial, que me parece que es importante, es que casi que el 90%, si no estoy mal, de los pacientes que recibieron manejo con piptazo, recibieron alguna dosis de vancomicina, por lo menos una o varios días de vancomicina. Y aún así la tasa de falla renal no fue elevada. Entonces creo que esa es una de las cosas que uno se lleva como mensaje grande, sí podría ser, bueno, la piptazo combinado con banco parece ser una combinación que no es nefrotóxica, al menos en este ensayo clínico, y que parece ser una combinación que es segura para personas con enfermedad aguda. Sería la conclusión más grande que yo sacaría de este estudio. No podría decir cosas sobre el CFPM por lo que tú ya mencionaste, la subjetividad de el desenlace, el problema con la dosificación, de la administración. Además, una cosa importantísima también es que solamente se les dio tratamientos muy corticos, una duración de 3 días de terapia antibiótica
midiendo desenlaces a los 15 días después de haber terminado la terapia antibiótica, que fue de 3 días, pues allá no estás midiendo ese efecto, sino probablemente de otros medicamentos que el paciente estuviese recibiendo al día 10, al día 14, u otros antibióticos que también creo que como 1 de cada 3 pacientes recibieron antibióticos distintos. Un tercio creo que de los pacientes se les puso otro antibiótico al final de la terapia, entonces eso también tiene mucho que ver. Todos esos son limitaciones de una terapia, de un ensayo pragmático, pero creo que la conclusión tuya es muy válida con estas salvedades que acabo yo de hacer. Muchas gracias. Doctor Iván, muchas gracias. Doctor Fabián tiene levantada la mano. Sí, gracias, Diego. Muy buen trabajo, felicitaciones, hermano. Yo únicamente quisiera hacer 2 anotaciones, una de ellas muy en el contexto de lo que acaba de decir Iván, y es si puede poner otra vez, hermano, la diapositiva donde están los subgrupos. Sí, señor. Los subgrupos en un experimento clínico siempre son asuntos exploratorios. Uno nunca puede sacar conclusiones grandes con respecto a subgrupos en un RCT, pero puede ver cosas que le ayudan o a confirmar el resultado general del estudio o que le pueden generar eventualmente algunas dudas. Acá, si la puede poner en grande, si mira la primerita fila, si mira la primera fila, bueno, con la definición de sepsis tenemos un problema muy berraco porque es que cada 10 o 20 años toca cambiarla, porque nunca es muy claro el cuento de cómo matriculamos a los pacientes gravemente enfermos por enfermedades infecciosas, pero la moda más reciente es basarnos en la cuantificación de la disfunción de órganos. Si ustedes miran las primeras 2 filitas, es que esto yo no lo veo ni con gafas, pero la primerita es, la primera columna es la lesión renal aguda en los 14 días, medida en la escala ordinal, que no parece ser muy buena idea, y la segunda sí es el desenlace de mayores eventos renales ya medidos en términos de proporciones. Una cosa importante para los subgrupos, para entender este cuento de los subgrupos, más que los límites del intervalo que estaba mencionando Diego, que generalmente están limitados por el hecho de que el subgrupo es un pedacito de la población general, entonces por lo tanto esperamos que los límites del intervalo se amplíen porque hay menos precisión. Más importante que eso es que miremos la dirección del efecto. Miren que la dirección del efecto se dispersa, se desplaza, a diferencia de otros subgrupos como, ¿cuál decimos? A ver, cualquiera de los otros grupos, ustedes ven que el cuadrito está más o menos del mismo lado, pero en lesión renal sí hay diferencias, mientras estamos hablando de pacientes en la forma en que ellos definen como sepsis, el puntico del efecto parece estar efectivamente en que no hay diferencias, pero en los pacientes que según la definición de ellos no hay sepsis, miren que el punto del efecto está hacia la izquierda, como favoreciendo el cefepime. Hubiera sido bonito mirar ese mismo análisis de sus grupos en términos de, más bien de valores del puntaje de SOFA. ¿Qué pasa con el comportamiento de los pacientes? La mediana de SOFA del ingreso a la RCT era como de 3, creo 4. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasa con el efecto de la lesión renal en los pacientes con SOFA de menos de 4 y en los pacientes con SOFA de más de 4 o con SOFA de menos de... Es decir, un valor que en el SOFA nos diga cómo se comporta el antibiótico, cómo se comportan los antibióticos de acuerdo con una medida más o menos reproducible de la gravedad, que es el puntaje de SOFA. Por lo tanto, la inquietud de Iván es muy relevante y es, bueno, los pacientes verdaderamente malucos, ¿qué tanto pudiéramos considerar estos resultados realmente aplicables? Y la segunda anotación, Diego, es sobre la interpretación del metaanálisis en red. No sé si le entendí mal, que fue la última diapositiva que presentó antes de empezar el estudio. El metaanálisis en red es un invento muy particular de los estadísticos, pero ese numerito que usted nos puso ahí realmente no está midiendo la probabilidad, ese 90 y algo, no es la probabilidad de que los pacientes que tienen pipetazo y banco desarrollen una lesión renal. Realmente es la probabilidad de que esa combinación entre las 4 posibles esté en el primer lugar, una cosa que ellos llaman el rancograma. Que es lo que también estaba mencionando Iván ahorita, que tan cierto es que si nosotros combinamos esos antibióticos tenemos más problemas en los pacientes, aparentemente por lo menos en esta población no tan grave no es tan cierto,
Pero en la lectura del metaanálisis, hermano, ese numerito simplemente da la probabilidad de que esa combinación esté de primero, no la probabilidad de que los pacientes que tengan esos dos medicamentos tengan ese desenlace de interés de la lesión renal. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Diana tiene levantada la mano. ¿Cómo estás? Quería mencionar una cosita y digamos que yo entiendo los comentarios que hizo el doctor Iván Trompa y creo que pues, estoy de acuerdo con ellos y las anotaciones que hace el profe sobre las limitaciones metodológicas que pueda tener este estudio para sacar conclusiones en poblaciones específicas como sepsis y demás. Pero yo sí quiero como que el mensaje del artículo sea la importancia de la neurotoxicidad por medicamentos y por antibióticos especialmente. Nosotros en la vida práctica lo vemos y realmente en la vida real se ve más neurotoxicidad con cetrepime que con pistas. Incluso nosotros usualmente no utilizamos las dosis bajas de pistas, digamos que usan los gringos. Siempre nos hemos acostumbrado a utilizar dosis altas en la mayoría de los casos, o al menos las dosis equivalentes a las dosis altas de cada 6 horas. Y yo sé que uno no debe hablar por la experiencia, pero típicamente uno se encuentra más neurotoxicidad por cetrepime. Entonces yo quería era como hacer un llamado que la neurotoxicidad por antibióticos es importante, que nosotros no la buscamos de manera sistemática, o sea, realmente básicamente nos damos cuenta cuando el paciente está encefalopático, ¿cierto? ya básicamente con un Glasgow alterado, ¿no? A veces no se da cuenta, pero hay otras manifestaciones más sutiles que de pronto nos deben llamar la atención y sobre todo tener mucho cuidado con esa población que tiene disfunción renal, en la que también hemos visto que con mucha frecuencia se utilizan antibióticos con potencial neurotóxico y de pronto escoger un antibiótico con un mejor perfil de seguridad con los datos que se tienen, ¿cierto? Con las limitaciones que puedan tener los estudios clínicos, pero sí creo que es un llamado de atención a la neurotoxicidad por antibióticos, que nosotros que vemos tantos pacientes con antibióticos, la vemos con mucha más frecuencia y particularmente en mi concepto cetrepime sí es un medicamento, digamos, más neurotóxico que otros, pero casi siempre lo ve uno, es en población muy vulnerable, esa neurotoxicidad genera, y a mí me angustia mucho cuando veo pacientes con cetrepime que están en falla renal, porque creo que en general debería haber otra alternativa un poco más segura. Eso era como lo que quería mencionarles. Gracias. Gracias, profe. Doctor Iván Rodríguez tiene levantada la mano. Sí, Diego, yo iba a mencionar primero que este estudio, aunque pues tiene en su intención ser pragmático, tiene una dificultad con la evaluación de lo que es la lesión renal, precisamente porque lo que se ha querido adjudicar, o sea, se ha visto en algunos modelos, es que probablemente la elevación de la creatinina sérica es debida a una disminución de la secreción de creatinina a nivel tubular y no a lesión glomerular. Y esto obviamente va a generar un sesgo sobre el cálculo de la tasa de filtración glomerular medido con la creatinina sérica. Para poder, digamos, poder evaluar la función renal realmente, o al menos específicamente la glomerular, se tiene que hacer utilizando un marcador diferente a la creatinina, que pues, habitualmente en la práctica en muy pocos sitios se utilizan, pero en la mayoría de sitios pues no utilizamos algunos como cistatina C, pero dificulta poder separar los efectos que puede haber glomerulares sobre tubulares, y pues esto sí genera una gran dificultad para la interpretación. Entonces desde ahí ya va uno teniendo problemas para saber si realmente la evaluación de lesión renal se puede adjudicar a lo que finalmente pudiera ser importante, que es la lesión glomerular, ya que el otro efecto pues no se consideraría un daño. Entonces ese quizás es como el problema que yo le veo. Y el otro son los días, porque en los estudios previos esa adjudicación a la lesión renal no se vio en los primeros días, se vio a partir del día 3 un incremento de la creatinina, y propiamente se estableció después del día 5 de uso de la combinación. Entonces ahí también hay un problema con los tratamientos muy cortos y la evaluación de lesión renal en tratamientos cortos. Y ya finalmente, pero es un comentario de forma, digámoslo así, te iba a recomendar que de pronto te fijes en la
en el uso de la muletilla E, ya que pues perdí la cuenta de cuántas veces la utilizaste y se vuelve un poco compleja. Eso es de escucharse a uno mismo y de costumbre en la presentación. Muchas gracias. Profe, muchas gracias, muy amable. Bueno, yo quería escuchar los conceptos de los otros acerca de este estudio, porque en realidad cuando yo lo leí previo a esta presentación, me llamó la atención de que estaba abordando un problema del que ya todos conocemos, la neurotoxicidad, la nefrotoxicidad, y pensé que iba a ponerle números a un fenómeno que todos vemos con alguna frecuencia como en tratamientos largos, sobre todo en osteomielitis, Piptazo termina produciendo compromiso renal, así sea en monoterapia, pero las dosis altas que utilizamos por tiempos prolongados producen alteración renal, como cuando utilizamos FPIME, produce neurotoxicidad. Entonces era como ponerle números a lo que ya todos conocemos, pero me dejó un poco decepcionado es ver que la conclusión que sacan es que no hay problema, pero lo hacen con base en un tratamiento de 3 días. Pues obviamente en 3 días uno no alcanza a ver el impacto que tiene estos antibióticos porque su efecto va a depender no solo de la dosis, sino también del tiempo de uso. No alcanzan a desarrollar mayormente el problema renal de Piptazo y lo otro es, que no capté si mencionaron algo sobre diarrea y Clostridium, porque claramente el espectro con respecto a anaerobios es muy distinto entre cefepime y Piptazo, y esto es un desenlace que debemos tener siempre en mente cuando administramos terapia antianaerobios, como en el caso de Piptazo. Entonces, pues, era un artículo que proponía un problema muy importante, pero pienso que el desarrollo no fue el que esperábamos. Profe, muchas gracias. La doctora Paula tiene levantada la mano. Sí, pues yo creo que los estudios pragmáticos tienen muchas bondades. Una de ellas son que pues reflejan la vida real. Y la vida real es que uno dice que no le den a un paciente un antibiótico y se lo dan, ¿cierto? Entonces, cuando uno de cada 5 pacientes, es decir, el 20% recibe el antibiótico, que es la alternativa, es difícil saber si el efecto real que se ha observado antes es o no preciso, ¿cierto? Como el espectro se considera que en términos generales es muy similar, muchas instituciones escogen cefepime versus Tirtaz dependiendo del costo. En uno se requiere más la infusión extendida, o por lo menos en Estados Unidos es supremamente común el uso de la infusión extendida versus otros. Las negociaciones con el costo en cada hospital difieren y el equipo del PROA pues piensa en costos a la hora de recomendar terapias empíricas o no. Entonces aquí el problema es que uno, los infectólogos en general, o por lo menos en Colombia nos dedicamos a ver pacientes y a asesorar a nuestros colegas internistas o quirúrgicos, no en tratamientos empíricos en infecciones agudas, sino en tratamientos definitivos para infecciones de difícil tratamiento, ¿cierto? Que no es el contexto en donde está hecho este estudio. Este estudio es terapia empírica, básicamente, ¿cierto? Porque miren que la mayoría estaban, el 80% estaban en vancomicina, estaban recibiendo otros antibióticos, y pasó lo mismo que pasa en todas las instituciones, ¿cierto? Que el intensivista del lunes piensa que es mejor cefepime, el del martes lo cambia a piperacilina tazobactam y el del miércoles tampoco está de acuerdo y lo pone en cefepime o lo pone en meropenem. Entonces, con una exposición tan corta, cualquiera de los dos antibióticos se hace difícil en realidad tomar una conclusión para los pacientes que vemos nosotros, que es paciente con absceso pulmonar que le vamos a dar 4 semanas, paciente con osteomielitis, un paciente con Burkholderia pseudomalei que va a requerir 1 mes a 6 semanas de tratamiento con cefepime. Yo tuve un caso de una mujer que murió por una encefalopatía porque yo le di cefepime para una Burkholderia. Entonces, yo pienso que puede ser útil el estudio para decir que probablemente en una guía de antibiótico-terapia empírica no es el fin del mundo si un paciente recibe vancomicina por un par de días mientras se define si tenía una bacteremia por estafilococo o si la sepsis o el choque son asociados a un bacilo gram negativo. Más allá de eso,
pues es difícil sacar muchas conclusiones pues por las limitaciones. Y eso no necesariamente es malo, ¿cierto? Es un estudio pragmático y la mayoría de los pacientes reciben en general antibióticos de manera empírica, no dirigida como lo somos mucho los infectólogos. Entonces puede que no sea tan, pues que tenga alguna utilidad las observaciones, pero no necesariamente responde las preguntas que un grupo de especialistas quiere contestar a la hora de dar un tratamiento largo y prolongado con fluticasona y vancomicina en combinación, por ejemplo. Ahí el factor de confusión siempre también es la vancomicina. Todos sabemos que vancomicina es claramente neprotóxica y si tú la acompañas de cualquier otro antibiótico va a haber algo de neprotoxicidad, y si la usas en pacientes jóvenes pero diabéticos o con otros factores de riesgos, hay muchas probabilidades de que les causes toxicidad con o sin pitaz. Entonces yo creo que es útil para algunas cosas, pero para otras es difícil, muy difícil extrapolar a largo plazo los resultados. Doctora, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Muchas gracias a todos. Feliz día. Hasta luego. Feliz día.